Ay, pobre. Mm. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte de la oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. En esta oportunidad tendremos una tele a cargo del doctor Gustavo Bueno Aguilar, hematólogo de nuestro hospital, con el tema trombocitopenia autoinmune. Los dejo en la palabra del doctor. Bueno, antes aclararles que si tienen alguna duda, pregunta o consulta, lo hagan al final de la exposición mediante el chat. Mm, Bienvenido, doctor. Lo dejo en la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí poder realizar estas ponencias y de esta manera poder contribuir un poquito más para que pues, todos tengamos un poco de conocimiento, ¿no? Lo que son, en este caso en particular, el diagnóstico y manejo de la trombocitopenia autoinmune, ¿no? Eh, es cierto que con cierta frecuencia nos llegan pacientes con trombocitopenia en la emergencia o también podemos evidenciarlo en la consulta médica y en pacientes que también son vistos de manera hospitalizados, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos un manejo adecuado, una sospecha diagnóstica para, digamos, poder ayudar a nuestros pacientes. Bueno, el término de trombocitopenia o PTI, como se conoce popularmente, actualmente trombocitopenia autoinmune, ¿no? Antes conocida como trombocitopenia, púrpura trombocitopénica idiopática, era básicamente pues acuñada por causas que no estaban muy bien esclarecidas, ¿no? Antiguamente. Actualmente más conocida como púrpura trombocitopénica inmune o trombocitopenia autoinmune o trombocitopenia inmune, según esta nomenclatura más actualizada, ¿no? Tenemos también pues entendido que la trombocitopenia autoinmune adquirida se caracteriza por trombocitopenia generalmente aislada y que presenta un recuento plaquetario menor a 100.000. Entonces, basta con esta condición como para que nosotros tengamos que tener la posibilidad de confirmar o excluir este diagnóstico. En todo caso, tenemos que tener en cuenta que este diagnóstico se hace básicamente por exclusión. Eh, Obviamente en los pacientes que tienen un reciente sospecha diagnóstica, nosotros tenemos que valorar otras posibilidades y en el contexto clínico y los antecedentes que estos pacientes puedan tener. Neoplasias, hepatopatía crónica, entre otros. Entonces, básicamente el diagnóstico es por exclusión. Es un evento, puede ser que primario o puede ser secundario a otras condiciones clínicas, como lo vamos a ver posteriormente. Y básicamente, una parte de estos pacientes pues pueden tener correlación con otros tipos de enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿no? Como el lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, entre otros. Básicamente en la hepatogenia pues hay una disregulación en lo que son los linfocitos T que da lugar a una respuesta tanto celular como humoral a los antígenos plaquetarios. Básicamente estos anticuerpos están dirigidos contra las glicoproteínas 2B, 3A que se encuentran en la superficie de las plaquetas, ¿no? También, obviamente, gran parte de estos pacientes tienen pues desencadenantes desconocidos. Pero también se puede evidenciar que puede haber una correlación fuerte, incluso en la época reciente, post-COVID, con la infección por SARS-CoV-2
por la misma inmunización, incluso en estos pacientes. También se ha evidenciado y hay evidencia clínica y reviews previos en los cuales la gran parte de estos pacientes pues tienen serología positiva para el Helicobacter pylori y hay otros pacientes en el contexto de, por ejemplo, PBS, ¿no? Que tienen también este desarrollo de este tipo de enfermedades autoinmunes, ¿no? Básicamente trombocitopenia autoinmune. Ya dicho eso, pues, como les comento, la fisiopatología en estos pacientes se evidencia una disregulación a nivel de los linfocitos T reguladores. Posteriormente hay eh, por decirlo así, un cruce o una confusión a nivel del sistema humoral en el cual se evidencia la generación de anticuerpos, ¿no? Contra las superficies de las plaquetas, las glicoproteínas de las superficies de las plaquetas, y esto a su vez activa a los macrófagos, haciendo que básicamente haya una destrucción a nivel periférico de las plaquetas y que se da generalmente también ozonización y destrucción a nivel del vaso, ¿no? Disminución de los linfocitos T reguladores, de la actividad y de la cantidad de estos linfocitos. Hay una disminución de la tolerancia, aumento de las células T, ¿no? Natural killer, entre otros, aumento de la generación de las reactantes de fase aguda, habiendo una activación de la inmunidad que produce una trombocitopenia finalmente, ¿no? Entonces, como les comentaba, trombocitopenia menor a 100.000, no asociada a una patología clara o reconocible. Otras definiciones. Básicamente también tenemos que tener criterios de acuerdo a la temporalidad en el diagnóstico de estos pacientes, puesto que algunos de estos pacientes pueden llegar a diferentes consultas, consultas con el reumatólogo, consultas con el médico internista, con el mismo médico general, que los atiende de manera ambulatoria, y que podemos tener pues pacientes con reciente diagnóstico, que se denomina pacientes que tienen menos de 3 meses de diagnóstico, una PTI, ¿no? Persistente de 3 a 12 meses y una PTI crónica más de 12 meses. Otras definiciones, básicamente PTI severa, ¿no? De acuerdo a la magnitud clínica, la magnitud del sangrado que tengan estos pacientes que exige pues un tratamiento imperioso, lo más breve a la brevedad, ¿no? Y que requiere adicionar tratamientos de repente al día existente, pacientes que pueden venir a la emergencia con un tratamiento corticoide tal vez ya instaurado y que pueden tener un sangrado importante. PTI refractaria se denomina básicamente a la PTI severa luego de otros procedimientos como por ejemplo la esplenectomía. Y PTI córtico dependiente, que básicamente es necesaria la administración de prednisona, dexametasona, para por lo menos mantener recuento de plaquetas mayor a 30.000 o cohibir algún tipo de sangrado potencial importante, ¿no? En cuanto a las definiciones para la respuesta al tratamiento, respuesta completa es cuando se evidencia de que después del tratamiento, en un corto plazo, el paciente ya presenta un recuento plaquetario mayor o igual a 100.000 y que tenga ausencia, obviamente, de sangrado. Una respuesta parcial o respuesta aceptable puede ser aquella en la cual se mide el recuento plaquetario mayor a 30.000 o con un aumento más de 2 veces del valor basal con el que llegó el paciente, ¿no? Con ausencia de hemorragia, sangrado. Y una no respuesta, pues, o pérdida de respuesta en el cual se evidencia una disminución de recuento plaquetario menor al valor inicial con presencia de sangrado. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues básicamente esto es relativo, porque la mayor parte de los pacientes, si bien es cierto, pueden acudir con recuento de plaquetas eh, muy bajo, menor a 30.000 o 20.000 incluso.
no es que tengan un sangrado pues profuso, ¿no? Puede haber pacientes que dentro de la clínica acuden al consultorio mismo y llegan con 30.000 de plaquetas y no evidenciamos hematemesis. Puede haber sí petequias, equimosis, pero un sangrado tan alarmante como para que el paciente incluso acuda a la emergencia, en ese momento no. Y a veces en esos casos, pues podemos evidenciar que el paciente pueda o podemos discernir si el paciente va a ser tributario de tal vez observarlo o darle tratamiento ambulatorio, ¿no? Sabemos que en nuestro hospital, en el sistema de salud, lamentablemente el servicio de emergencia pues está a veces muy saturado y en algunos casos es necesario contemplar incluso la posibilidad de que estos pacientes pueden ser manejados de manera ambulatoria, ¿no? Ok. ¿Qué más? Tenemos aquí el mayor riesgo, ¿no? El mayor riesgo de estos pacientes que tienen, que es lo más potencial, que básicamente el mayor temor de cualquier personal médico es las hemorragias intracraneales, ¿no? Que son poco frecuentes, pese a que los pacientes puedan tener 15.000, 20.000, 30.000 de plaquetas, ¿no? Espontáneas se presentan, son muy poco frecuentes y que mayormente se presentan en pacientes que son adultos mayores, ¿no? He tenido la oportunidad de ver en algún momento pacientes de 70, 75 años que lamentablemente, pues, eh, al ingresarlos por la emergencia, y ampliar obviamente los estudios que se tienen que hacer en este tipo de pacientes, a veces son movilizados, ¿no? Con 10.000, 20.000 de plaquetas antes de iniciar algún tipo de tratamiento, eh, y han sido movilizados, por ejemplo, qué sé yo, a rayos X o para que se les realice una ecografía. Y lamentablemente regresan ya después de unos 30 minutos eh, con trastornos neurológicos pues severos, ¿no? En el cual se pudo evidenciar sangrado intracraneal, ¿no? Entonces es importante que estos pacientes, antes de ser evaluados por el especialista o tener ya una confirmación más clara acerca del cuadro clínico, estén de momento en reposo absoluto, no se les movilice a no ser que sea algo muy imperativo, ¿no? Una situación muy, muy, muy necesaria, ¿no? En la cual ahí tendríamos que recién movilizar al paciente. Bueno, y bueno, los episodios de sangrado a menudo son impredecibles en algunos de esos pacientes. ¿Y por qué básicamente algunos pacientes pueden acudir con un sangrado no muy profuso? Pues porque pese a que estas plaquetas están disminuidas en número, todavía son funcionalmente estables, por decirlo así, ¿no? Tienen una funcionalidad conservada. En algunos pacientes se ha evidenciado aumentos de niveles de trombina y también puede haber algunos pacientes en el cual hay aumento de resistencia a la proteína C, ¿no? Que es un anticoagulante natural que tenemos, por decirlo así, ¿no? Como les decía, diagnóstico por exclusión, no existe ningún test diagnóstico específico que nos dé diagnóstico de trombocitopenia autoinmune. Esto es importante recalcarlo. La respuesta al tratamiento, en algunos casos ha hecho revisiones en las cuales, pues, la mera respuesta al tratamiento nos puede dar una orientación diagnóstica para este tipo de pacientes, ¿no? Pero obviamente hay que tener mucho cuidado, pues descartando otras causas probables, ¿no? Porque trombocitopenia se puede ver en muchos casos, como por ejemplo leucemias, linfomas, y administrar, digamos, corticoterapia ya de antemano en este tipo de pacientes, pues los puede complicar, ¿no? Desencadenando síndrome de crisis tumoral. Entonces es importante que ya teniendo o descartando otras posibilidades, eh, se pueda dar un tratamiento corticoide y obviamente evidenciando la elevación del recuento plaquetar, pues en ese momento ya nos asegura un diagnóstico más certero, ¿no? Entonces, también es hasta cierto punto válida este tipo de presunción diagnóstica en base a la respuesta terapéutica que puede tener el paciente. Entonces es importante realizar una disquisición diagnóstica con leucemias agudas, que no son raras en nuestro medio,
Hemos tenido en nuestro hospital, en el Hospital Regional del Cusco, a lo largo del año pasado, casi 50 casos de BUTS, de leucemia, 45, 46 casos entre adultos y niños, ¿no? Entonces es importante pedir algunos exámenes que, bueno, ya les voy a ir comentando en las diapositivas siguientes para orientar mejor un diagnóstico, ¿no? Púrpura trombocitopénica trombótica también es muy importante, ¿no? Pacientes que pueden tener falla renal, que pueden estar con trastorno decisorio y que en paralelo a la disminución del recuento plaquetario también tienen anemia, DHL elevada, ¿no? Y es muy importante tener un frotis de sangre periférica en este caso para la constatación de que puedan evidenciar esquistocitos. ¿No? Esquistocitos. Y otra cosa importante es que en pacientes con PTT, pues no tienen alteración de los tiempos de coagulación, ¿no? Llámese TP, TTPA. Casos de síndrome mielodisplásico, ¿no? Sospecharlo mucho en pacientes de 50 años para en adelante, ¿no? Pacientes que ya tienen trombocitopenias de 80.000, 50.000 o incluso más bajas como 20.000 y en las cuales es importante determinar si ya tienen un diagnóstico previo de síndrome mielodisplásico o, en todo caso, alteración del BSM, ¿no? Que es importante en estos pacientes del volumen corpuscular medio en el hemograma. ¿No? En el síndrome mielodisplásico también puede presentarse otro tipo de citopenias, ¿no? Leucopenia con neutropenia o sin neutropenia y hemoglobina, pues, o anemia, ¿no? En estos casos de los pacientes de diverso grado y que hayan tenido también antecedentes de haber sido politransfundidos, ¿no? Entonces, anemias refractarias, ¿no? Entonces pueden tener también eh, estos casos, ¿no? Sobre todo en pacientes mayores. Casos de aplasia medular, ¿no? Que es importante también tenerlo en este caso y que el diagnóstico básicamente ya se da en situaciones posteriores donde se hace básicamente con biopsia de médula ósea. Entonces, como les decía, es muy importante tener una aproximación diagnóstica y un examen en el cual a veces lo infravaloramos un tanto. Y la primera aproximación importante es tener un buen frotis de sangre periférica, tener la pericia de un biólogo, un tecnólogo, si es posible tener en el hospital la presencia de un hematólogo o también de un patólogo clínico que esté a cargo del laboratorio, nos ayuda mucho a tener la aproximación diagnóstica para ya ver la posibilidad de dar un tratamiento oportuno a estos pacientes. Consideraciones del diagnóstico, como les decía, no hay biomarcadores definitivos para PTI, ¿no? Esto básicamente, según las guías americanas, según las guías de NASH, ya se ha definido bien claro eso. Se ha sugerido criterios también adicionales, ¿no? Para determinar el recuento plaquetario si es mayor a 20.000 con un tratamiento de corticoide ante la duda diagnóstica y obviamente descartando otras causas de trombocitopenia como leucemias, por ejemplo, ¿no? Básicamente eso y tratamiento de otras causas también en pacientes con enfermedades autoinmunes como lupus, por ejemplo. Entonces, las pruebas diagnósticas, como les comentaba, primero un hemograma, importante el frotis de sangre periférica, ¿no? Recomendado ampliamente por varias guías, como por ejemplo la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, ¿no? Permite ver afectación de esas otras series, ¿no? Y descartar pseudotrombocitopenia. Eso es también muy importante, ¿no? En nuestro medio vemos casos de pseudotrombocitopenia en pacientes que han tenido, por ejemplo, procesos infecciosos, procesos inflamatorios, en los cuales en el hemograma, en la práctica clínica, en la consulta externa, pueden venir pacientes que tienen, por ejemplo, recuentos como 80.000, ¿no? 100.000, ahí justo en el límite, 90.000 de plaquetas, y que dudamos si es una trombocitopenia realmente. Hay casos en los cuales, por ejemplo, podemos tener pacientes que han salido de un proceso viral o tienen procesos autoinmunes activos como lupus, en las cuales se pueden evidenciar macroplaquetas. Entonces, como la gran parte de los hemogramas que vemos son automatizados,
y después de eso validados en laboratorio, lamentablemente la calibración de estos equipos no detecta plaquetas gigantes, plaquetas grandes. Entonces, descarta las plaquetas que son aumentadas de diámetro y básicamente disminuyendo este recuento de plaquetas en su totalidad, reportan plaquetas alrededor de 90.000, etcétera, ¿no? Eh, Puede haber satelitismo plaquetario, que es un fenómeno en el cual se puede evidenciar en la prótesis de sangre periférica que las plaquetas se aglomeran, ¿no? Alrededor de los neutrófilos, generalmente, y también puede darse una pseudotrombocitopenia, ¿no? Agregación plaquetaria también en pacientes que se evidencian en prótesis de sangre periférica, aglutinación. Entonces es muy importante todo eso, discernirlo con un buen frotis de sangre periférica. Haciendo un buen frotis de sangre periférica, si en el hemograma me sale 100.000, 80.000, 90.000 de plaquetas, pues tranquilamente hasta me puede dar el doble de recuento plaquetario, 150.000 y 180.000, y pues ya de esa manera podemos descartar alguna etiología autoinmune como este caso, ¿no? Pedir siempre es importante, como les comentaba, serologías, ¿no? Hemos tenido muchos casos de pacientes que en el contexto de VIH, en tratamiento incluso, desarrollan PTI secundario a este tipo de infecciones, ¿no? En pacientes con hepatitis B, hepatitis C. También hay mucha relación con procesos bacterianos y con parvovirus, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Estudios de coagulación, obviamente, para si el paciente está en un contexto de proceso infeccioso con descenso eh, relativamente rápido de las plaquetas, pues obviamente solicitar pruebas de coagulación, no olvidarse del fibrinógeno, TTPA y TP, ¿no? Desde CUMS para determinar si es que el paciente también presenta, sobre todo en casos de anemia, ¿no? En casos de síndrome de Evans, ¿no? Que es básicamente la presentación de anemia hemolítica autoinmune junto con trombocitopenia autoinmune. Y obviamente solicitar exámenes de autoinmunidad, ¿no? ANA, perfil SAP, factor reumatoide, BSG, que claro, no es tampoco tan específico. Hay PCR en pacientes con ausencia de procesos infecciosos que también nos ayuda, nos orienta a determinar el PTI secundaria en estos casos, ¿no? Estudiar mucho en el contexto de pacientes que han tenido, en casos de mujeres, ¿no? Obviamente, óbitos, pacientes también que han tenido trombosis previas, es importante relacionarlo. Y básicamente pedir un perfil SAF nos ayuda también a determinar si es una PTI secundaria. Los anticuerpos antiplaquetarios que en algún momento se estuvo propiciando mucho su utilización, pues tienen una baja sensibilidad y pues no ayuda mucho en lo que es el diagnóstico específico para lo que es el PTI. Si bien es cierto, se puede pedir, si se tiene a disposición, bien, pero no es algo imprescindible, ¿no? No ayuda mucho. Aspirado de médula ósea ya en otros casos, por ejemplo, está recomendado por algunas guías en pacientes mayores a 60 años, en pacientes que han sido refractarios o que no han respondido a las primeras líneas de tratamiento, pacientes que tengan algún tipo de displasia, atypia, ¿no? En la prótesis de sangre periférica y obviamente previa astenectomía, tratamiento de segunda línea, tercera línea, etcétera, ¿no? En cuanto a imágenes, solicitar ecografía abdominal por lo menos, ¿no? Y también puede estar relacionado con casos de tiroiditis autoinmune, pedir anticuerpos antitiroideos, también ayuda a englobar para determinar estos casos de PTI en el contexto de anomalías o enfermedades sistémicas, ¿no? En cuanto al diagnóstico, ¿no? De PTI y otras causas que se pueda tener de trombocitopenia, pues tenemos varias causas, ¿no? Las que son no hereditarias, obviamente, como les comenté, colagenopatías, tiroiditis, SAFA, la cabeza. Otra cosa muy importante es que también tenemos que tener en cuenta es las relacionadas a heparina, ¿no? Al uso de heparina sódica, puede haber trombocitopenia ligada al uso de heparina o incluso heparina de bajo peso molecular.
¿no? Es importante. En el caso de linfomas también se puede evidenciar trombocitopenias autoinmunes, leucemia linfática crónica. En el caso de causas no autoinmunes, obviamente las que les comenté previamente, hay que tener en cuenta los pacientes hepatópatas crónicos, ¿no? Pacientes que tienen cirrosis hepática y que al tener esplenomegalia por hiperesplenismo nos puede, pues obviamente presentar un recuento en la disminución de las plaquetas, ¿no? En casos hereditarios, ya que esto es un poquito más inusual, tal vez, por tener pues otros casos, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Que nos vienen ya, puede haber otros diagnósticos como Bernard-Soulier, anemia de Fanconi, entre otros. Bueno, como les comentaba, las indicaciones de un aspirado de médula ósea, ¿no? Citopenias asociadas, pacientes mayores de 60 años, en pacientes pediátricos también igual, ¿no? Citopenias asociadas, no respuesta a uso de inmunoglobulina humana. En cuanto al tratamiento, ¿no? ¿Cuándo comenzar el tratamiento? Es importante tener en cuenta que el tratamiento debe ser individualizado en los pacientes. En pacientes asintomáticos, pese a trombocitopenia severa, vamos a ver si es necesario de repente darle tratamiento ambulatorio o solamente observarlo, ¿no? En el contexto de enfermedades o de infecciones virales, puede ser transitoria las trombocitopenias severas. En todo caso, en algunos casos vale la pena a veces observarlo, sobre todo si el paciente no tiene factores de riesgo, si no es por ejemplo, un paciente que tenga actividades de riesgo como, qué sé yo, actividades como vendería, etcétera, ¿no? Entonces, podemos sopesar esa posibilidad a expensas de observarlo o de darle un tratamiento de repente ambulatorio en caso lo necesite. El riesgo de hemorragia es relativamente bajo en estos pacientes, ¿no? Más que todo se da a partir de los 60 años, ¿no? La mortalidad en relación a sangrado y efectos secundarios al tratamiento. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Los efectos secundarios de la corticoterapia, ¿no? Pacientes que se quejan mucho de molestias articulares, de cambios en el comportamiento, insomnio, etcétera. Entonces, básicamente los objetivos para que se instauran en el tratamiento es básicamente alcanzar un recuento seguro de plaquetas, ¿no? Básicamente entre 30.000 a 50.000 es aceptable que el paciente pueda tener seguridad de que no va a tener un sangrado que ponga en riesgo su vida. Y eso quiero que quede bien en cuenta, ¿no? No es necesario que los pacientes después del tratamiento corticoide lleguen a plaquetas como 200.000, 300.000. No es el objetivo final, ¿no? Puede haber pacientes de que después del tratamiento pueden haber subido a 100.000, 180.000 de plaquetas y luego bajan después de haber suspendido totalmente el tratamiento corticoide y quedan en 80.000, 70.000 de plaquetas y pueden tener una vida absolutamente pues normal, ¿no? Amas de casa, oficinistas, entre otros, incluso pacientes que tienen pues trabajos donde tienen exposición, ¿no? A algún accidente probable con que tengan 70.000, 80.000 de plaquetas, es aceptable que puedan hacer una vida normal. Entonces, hay que considerar el tratamiento de todos aquellos que tengan de inicio plaquetas menor a 30.000 de plaquetas. Y entre 30.000 a 50.000, pues obviamente hay que asegurar que tengan por lo menos 50.000 de plaquetas para, y si estos pacientes van a tener o son tributarios de realizarse algún procedimiento, ¿no? Entonces, tratamientos de primera línea, las recomendaciones para el tratamiento son dados en base a consensos, en base a varias guías, como las guías americanas, ¿no? Entonces, vamos a ver al final cuál va a ser los límites, por decirlo así, para tener a criterio el tema del manejo de estos pacientes. Si tenemos una cuenta menor a 30.000 de plaquetas, ¿no?
el paciente es asintomático con alguna que otra quimosis, de repente sangrado muy, muy leve, podemos optar por el tratamiento de corticoterapia. ¿Ya? Generalmente se da ese tratamiento. Observación en caso de que tal vez el paciente no tenga sangrado, ¿no? No tenga una actividad física intensa, ¿no? De que no sea necesariamente importante dar un manejo de anticoagulación en estos pacientes, de que no tengan comorbilidades importantes, por ejemplo, estos pacientes. Entonces se puede incluso ver la posibilidad de observar en estos pacientes siempre eh, con una cuenta mayor a 30.000 de plaquetas asintomáticos o sangrados leves, generalmente pues se puede dar chance a que se observen a estos pacientes. Entonces, ¿cómo consideramos el tratamiento hospitalario? Básicamente, si tenemos un paciente con un debut, una probable trombocitopenia autoinmune y o ya de confirmada, o por decirlo así, de PT de etiología autoinmune y que tenga un recuento de plaquetas menor a 20. Pacientes que ya han sido conocidos y que sean refractarios al tratamiento con sangrados mayores, obviamente tienen que ser hospitalizados, ¿no? Eh, y que tengan también comorbilidades, ¿no? O también que estén en el contexto de otras enfermedades autoinmunes, que estén activas, ¿no? Como un lupus eritematoso activo, una coagenopatías, etcétera. Tratamiento ambulatorio, paciente con diagnóstico previo y que cuenta con un recuento menor a 20.000 de plaquetas, se podría considerar siempre y cuando, obviamente, el paciente no esté sangrando, ¿no? Diagnóstico nuevo y cuenta con mayor a 20.000 de plaquetas, con un bajo riesgo de sangrado, se puede considerar el, eh, el manejo ambulatorio, ¿no? Obviamente sin comorbilidades. Es lo que ya les comentaba, ¿no? Son las sugerencias que se dan, el tratamiento individualizado, prevenir episodios de sangrado importante, mantener plaquetas por lo menos arriba de 20.000, 30.000 de plaquetas para arriba, ver el tema de la mínima toxicidad en estos pacientes, sobre todo por el manejo del tratamiento Produciendo corticoide, mucho y que moco. estos pacientes tengan una óptima calidad de vida, ¿no? Como les digo, 50.000, 70.000, 80.000 de plaquetas pueden tener una buena calidad de vida estos pacientes sin necesidad de estar dando corticoides de manera innecesaria, evitando obviamente los efectos adversos en estos pacientes. Viendo retrospectivamente, pues tenemos varios estudios en los cuales se evidencia que ya hace mucho tiempo, prácticamente de la década de los 90, se hacían estudios pequeños en el cual se administraban dexametasona en estos pacientes, los llamados pulsos de dexametasona, a razón de 40 miligramos día, incluso vía oral, ojo, vía oral, en los cuales se repetía incluso ciclos hasta por 6, ¿no? Estos pulsos se podían dar cada 2 semanas o mensualmente, incluso dependiendo de la respuesta del paciente y también obviamente de los efectos adversos que tenían estos pacientes. Eh, entonces, ¿qué se evidenció en estos pacientes? De que prácticamente dando ya un primer pulso de corticoide a dosis altas, en este caso como dexametasona, como les comentaba, ¿no? Publicado en este estudio de la doctora Andersen en el año Ya. 94, ¿no? Ya pasó ya más de 2 décadas, que se podía evidenciar que ya el recuento plaquetario subía alrededor de 100.000, ya con un primer pulso en este tipo de pacientes y que dado mensualmente en estos pacientes se sostenía en el tiempo y subía a partir del tercer mes hasta prácticamente 200.000 de plaquetas llegando a los meses subsecuentes, ¿no? Y que tenía una respuesta prolongada después incluso de cumplimiento de los pulsos del dexametasona. Se tiene así también otro estudio que es de hace prácticamente ya poco más de 20 años, en el cual ya es un estudio más grande, en el cual se evidenciaba el tratamiento, una buena respuesta, perdón, al tratamiento
con dosis altas de dexametasona. Y este tiene la particularidad de que la dexametasona era administrada solamente en una sola oportunidad, en un solo ciclo de dexametasona, 40 miligramos por día por 4 días. Y el promedio, el inicio en estos 125 pacientes que se hizo el estudio, eran plaquetas que tenían alrededor de 12.000, con un rango entre 1.000 y 48.000, que se evidenció que prácticamente el 85% de los pacientes al día 10, ¿no? Después de darse los pulsos de corticoide, ya alcanzaban plaquetas mayor a 30.000. Al tercer día del pulso, ya en estos pacientes tenían al menos 20.000 de plaquetas y básicamente había una buena respuesta al tratamiento, ¿no? En estos pacientes. En alguna buena parte de estos pacientes ya tenían arriba de 100.000 con respuesta completa al tratamiento. Entonces, básicamente el tratamiento de primera línea no ha cambiado a lo largo de este tiempo y se mantiene en lo que son corticoterapia en este tipo de pacientes. Hay que tener en cuenta la duración del tratamiento, ¿no? Actualmente, según estas guías, a partir de las revisiones que se dieron a partir del 2018-2019, se prefieren tratamientos ya más cortos, ¿no? Iniciando, por ejemplo, y con menor intensidad de tratamiento corticoide. En este caso, prednisona, por ejemplo, entre 0,5 a 2 miligramos día, o también dándoles 1 miligramo por kilo peso día a estos pacientes, en el cual sostiene esa dosis de 1 miligramo por kilo peso día por 4 semanas y luego una disminución a lo largo de 2 semanas para tener un tratamiento total de 6 semanas, ¿no? Obviamente hay que monitorear mucho los efectos secundarios en estos pacientes y obviamente la intercurrencia de procesos infecciosos. Es destacable decir que en muchos de estos casos que vienen con cuadros donde es necesario iniciar tratamiento corticoide y en algunos casos donde tienen sangrado pues profuso, eh, se da mucho la práctica de que obviamente el paciente hay que desfocalizarlo, ¿no? Hay que desfocalizarlo antes de recibir el tratamiento corticoide. Obviamente todo eso depende del contexto en el que estemos, ¿no? Si es un paciente en el cual evidenciamos que no tenga a priori procesos infecciosos, o, ¿no? No haya tenido alzas técnicas, etcétera, ya podemos iniciar el tratamiento incluso desde la emergencia y que y teniendo obviamente sangrado en ese momento ya podemos hacer las dos cosas en paralelo, tanto iniciar el tratamiento corticoide como iniciar la desfocalización. Entonces no le tengamos, digamos, tanto miedo al corticoide, digamos, en el contexto del paciente que todavía no tiene una posible causa infecciosa secundaria o concomitante. Si nosotros tenemos la seguridad de que este paciente está sin procesos infecciosos, podemos iniciar las dos cosas al mismo tiempo, tanto la desfocalización e iniciar también el tratamiento corticoide al mismo tiempo. Básicamente, ¿qué es lo que se ha evidenciado en relación a los brazos en varios estudios? En el brazo de prednisona de 0,5 a 2 miligramos kilo día y en el brazo de los pulsos con dexametasona o dosis altas de dexametasona. Que una parte de estos pacientes, aproximadamente un 35% de los pacientes con prednisona, recaían, recaían ya posterior a las 4 semanas de haber iniciado la prednisona a un promedio de 1 miligramo por kilo peso día. No así en el grupo de pacientes que han sido tratados con pulsos o con dosis altas de dexametasona. Entonces, en este contexto, lo que podemos inferir es de que los pacientes que recibieron corticoterapia de altas dosis con los llamados pulsos de dexametasona tuvieron una respuesta más sostenida en el recuento plaquetario.
Si bien es cierto, ambos tratamientos son eficaces, el manejo con dexametasona demostró tener una respuesta más sostenida en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué cosa más tenemos que inferir respecto a esto? Podemos considerar agregar o manejar también rituximab en pacientes seleccionados, pacientes que tengan colagenopatías activas, lupus eritematoso, obviamente tenemos que echar mano del rituximab. En este contexto también hay varios estudios en los cuales se ha hecho hincapié en la dosis de rituximab, muchos de los cuales se ha dado rituximab a una dosis clásica de 375 por superficie corporal semanal, y otro grupo en el cual recibió incluso dosis más bajas, como 100 miligramos por superficie corporal semanal, por 4 semanas cada uno. Y se evidenció de que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos, ¿ya? Entonces, obviamente, todavía hay muchos estudios en los cuales se tenga que discernir el uso de rituximab, una dosis estándar para pacientes seleccionados, pero digamos ya hay estudios en los cuales pues se tienen dosis menores en los cuales son también eficaces y hay menor riesgo de efectos adversos en estos pacientes, ¿no? Entonces, el tratamiento en pacientes adultos con PTI también se considera, obviamente, aparte de la dexametasona, la metilprednisolona, que se ha estado dando en gran parte de estos pacientes, generalmente se ha dado a razón de 1 gramo por día, por 3 días, ¿no? Eh, en contraposición, como podemos ver en este cuadro con dexametasona, se ha evidenciado que prácticamente el 50% de los casos que han sido tratados con dexametasona han tenido respuestas más sostenidas a lo largo del tiempo. Obviamente van a tener mayor efectos adversos en pacientes, sobre todo adultos, ¿no? Las hiperglicemias, el tema de la insomnio, entre otros. Entonces hay que sopesar riesgo-beneficio entre cumplir pulsos de metilprednisolona y dexametasona. También se echa mano de la inmunoglobulina endovenosa. Actualmente en nuestro medio a veces pues, ha sido un tanto difícil el manejo de inmunoglobulina endovenosa, puesto que no ha sido muy bien difundido para el uso en casos de tratamiento con PTI, más que todo con Guillain-Barré. Lo bueno que la respuesta inicial es muy corta, o sea, es muy rápida, más que corta es rápida. Se le da la razón de 1 miligramo por kilo peso día 2, o también hay otros estudios que lo sugieren hasta 3 días. Concomitantemente al uso de inmunoglobulina endovenosa, también se puede dar corticoide a razón de 1 miligramo por kilo peso día, en este caso de prednisona, y que tiene una buena respuesta, un 80% de los pacientes responden. Y un tiempo rápido, prácticamente a las 24, 48 horas ya se tiene una buena respuesta, e incluso evidenciando respuesta completa con mayor a 100.000 el recuento plaquetario. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuándo es que echamos mano, sobre todo, de inmunoglobulina endovenosa? Cuando necesitamos que el paciente tenga una respuesta rápida en menos de 48 horas. Pacientes que tienen sangrado profuso, sangrado que ponga en riesgo su vida, sangrado intracraneal, es muy importante. Ya definitivamente echar mano de la inmunoglobulina humana. Pacientes, ojo, que van a ser sometidos a procedimientos invasivos. Eh, Pacientes también como terapia puente se ha utilizado la inmunoglobulina humana. Eh, por ejemplo, pacientes que han sido refractarios, o bueno, que no han tenido respuesta, mejor dicho, a tratamiento con corticoide y que tienen o han tenido pues muchos efectos adversos. Se puede echar mano de la inmunoglobulina humana para el manejo con esplenectomía. Esplenectomía.
Entonces, así como hay una buena respuesta en menos de 48 horas, menos de 72 horas en este tipo de pacientes, también puede haber una caída gradual e incluso relativamente rápida en estos pacientes, por lo cual, digamos, es importante ver la posibilidad de que esta terapia sea dirigida como una terapia puente antes de la esplenectomía. Entonces, si ya ahí nos aseguramos que el paciente pues pueda tener una respuesta más sostenida a lo largo del tiempo. En otras palabras, inmunoglobulina humana, rápida respuesta con riesgo de disminución del recuento plaquetario en este tipo de pacientes. En otros casos se puede utilizar inmunoglobulina anti-D, que también tiene una relativamente buena respuesta eh, y que pues básicamente se echa mano en caso de que no se tenga inmunoglobulina humana en estos pacientes. Entonces, en consenso, básicamente se recomienda a pacientes el tratamiento en pacientes que tengan recuento plaquetario menor a 30.000, ¿no? Y también el uso de metilprednisolona está ampliamente difundido, sobre todo por el tema de menores, digamos, efectos adversos que se dieron en comparación con el uso de efectos adversos que se dieron con dexametasona, ¿no? Y el uso de inmunoglobulina humana ante riesgo de inminente sangrado grave, como sangrado intracráneo. Aquí tenemos el mismo manejo, ¿no? Con el cuadro que se tiene aquí, ¿no? Menor a 30.000, corticoterapia. Menor a 20.000, idealmente hospitalización, sangrado mucocutáneo, obviamente corticoterapia, ¿no? Y hospitalización en pacientes de menor a 20.000 con sangrado o incluso sin sangrado en algunos pacientes que tengan alto riesgo de sangrado o sangre intracraneal, pacientes adultos mayores, etc. ¿Qué más? Podemos evidenciar también que en cuanto a las respuestas para el tratamiento, eh, se puede valorar la respuesta o no respuesta a los tratamientos estándares, ¿no? De corticoterapia, ¿no? Si hay pacientes que han respondido, que tienen una adecuada respuesta al tratamiento corticoide con prednisona a razón de 1 miligramo por kilogramo peso día, máximo 80 miligramos, incluso en pacientes que pesan más de 80, por ejemplo, 120, 100, pacientes obesos, etcétera. Si lo damos el tratamiento a un máximo de 80 miligramos, puede haber una respuesta adecuada. Entonces, varios consensos, en este caso los estudios del doctor Provan en el Reino Unido, determinaron de que a una dosis máxima de 80 miligramos era tan eficaz como a dar mayores dosis en estos pacientes. Si es que tenemos una respuesta adecuada, ya podemos ir disminuyendo eh, la dosis de corticoterapia hasta haberla disminuido en un total de 6 semanas, ¿no? Con respuesta al tratamiento. En caso de que no responda al tratamiento, después de 2 semanas, podemos ver la posibilidad de que se disminuya rápidamente el tratamiento corticoide en estos pacientes, ¿no? Teniendo una exposición total a corticoide en 3 semanas, ¿no? Total, para evitar los efectos adversos. En caso de dexametasona, como les comentaba, 40 miligramos día por 4 días. Es variable, hay varios estudios donde lo dan por única dosis, otros estudios donde lo dan por 3 ciclos y en otros hasta 6 ciclos, incluso mensuales, que puede ser mensual cada 2 semanas, ¿no? Y uso de inmunoglobulina humana en los casos que les comenté. ¿Qué pasa en los tratamientos que pierden respuesta a corticoterapia o respuesta o tratamientos previos? Se echa mano ya básicamente de los agonistas del receptor de trombopoyetina, ¿no? Tenemos en nuestro medio el trombopag como romiflostin. El trombopag con un poco más de accesibilidad por los pacientes, entre comillas, accesibilidad porque hay mayor disposición de este medicamento, pero que es pues es caro, ¿no? Si mal no recuerdo, la caja por 30 más o menos está saliendo a un aproximado de 380 o 400 la caja solamente, ¿no? Entonces, se hace esfuerzos denodados para adquirir esta medicación para los pacientes. ¿Por qué? Porque básicamente no someterlos a
manejo quirúrgico cruento, ¿no? Como es la esplenectomía. Y básicamente en muchos de nuestros hospitales a veces no tenemos mucha experiencia con esplenectomía laparoscópica. Varios de estos pacientes, incluso en alguna oportunidad he tenido la oportunidad de ver que una paciente ha tenido que ser reingresada, pues después de una esplenectomía abierta por una colección, un hematoma posterior a la cirugía, ¿no? Entonces, eh, ya actualmente se echa mano de romiflozin y el trombopag, ¿no? Inicialmente se puede dar una dosis de uno diario, ¿no? Y lo interesante es que también ya se puede utilizar tanto en adultos como en niños, ¿no? En el caso del romiflozin, la dosis básicamente es vía subcutánea que se da en pacientes, tanto adultos como niños, y avatrombopag que no lo tenemos en nuestro medio. Entonces, básicamente una recaída, pues, si es que es tardía o, por ejemplo, es en un lapso mayor a 4 o 6 meses, podríamos incluso ver la posibilidad de repetir un esquema similar al inicial con corticoide, ¿no? Obviamente valorando la posibilidad de que el paciente pues se adhiera al tratamiento y si no tiene mayor repercusión grave, digamos, en efectos secundarios por corticoides, se podría considerar. Algunos de estos pacientes pueden considerar recuentos bajos, ¿no? O seguros con esteroides. Si ya se tiene un recuento con corticoides que estén entre 50.000, 40.000, 30.000, podemos mantener esa dosis con relativa tranquilidad. Ahora, también se puede dar el uso indefinido a baja dosis de corticoides en pacientes con colagenopatías, ¿no? Pacientes con lupus, nefritis lúpica, etcétera, que pueden tener dosis de 10 o 5 miligramos y mantener esa dosis con un recuento seguro de plaquetas en estos pacientes. ¿Qué estrategias utilizadas en tratamientos de segunda línea? Como les comentaba, ¿no? Agonistas del receptor de trombopoyetina, ¿no? Y básicamente el consenso básicamente sugiere uso del receptor de trombopoyetina sobre rituximab. Pero esto, pues, digamos que está más dado ah, en países donde pues está más difundida su uso, ¿no? Lamentablemente acá en el sistema de salud no lo disponemos de forma habitual, pero sí tuve oportunidad de utilizarlo en dos pacientes en este año. La esplenectomía generalmente se reserva para pacientes que tienen PTI crónica, o sea, mayor al año de persistencia de la enfermedad. Puede haber excepciones, puede haber excepciones. Estas son guías que nos orientan, mas no hay que tomar siempre a rajatabla todas las recomendaciones que nos dan. Puede haber excepciones, ¿no? El tratamiento es multidisciplinario en este tipo de pacientes y también a mucho criterio clínico que tenga el médico tratante junto con otras especialidades, ¿no? Conversar mucho con los amigos reumatólogos, con médicos internistas, etcétera. Como les comentaba, ¿no? El trombopag y romiflozin, ahí están las dosis, ¿no? Y ajustar las dosis a cada 2 semanas en ambos, en el caso del trombopag y en el caso del romiflozin también. Estrategias utilizadas también como segunda línea de tratamiento, rituximab, ¿no? En más de una oportunidad nos ha salvado la vida, por decirlo así, en este tipo de pacientes, el uso de rituximab, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Y la dosis, que por lo general estándar que se utiliza es la que les comenté, ¿no? Semanal por 4 semanas y tiene una tasa de respuesta aproximada de 60%, de los cuales un 40% pueden alcanzar incluso una respuesta completa, o sea, mayor a 100.000 de plaquetas y respuestas sostenidas a 5 años también en aproximadamente 20% de los pacientes. Eh, ya que les comenté también el tema del estimulantes del receptor de trombopoyetina, la esplenectomía, como les comenté, individualizar a cada caso en este tipo de pacientes, ¿no? Hay algunos estudios que se presentaron, por ejemplo, en el Congreso SASH del 2020, el estudio FLIGHT, en los cuales
Hay estudios, digamos, por decirlo así, curiosos, ¿no? En los cuales se combina el uso de corticosteroides con inmunosupresores. En este estudio que se hizo en los brazos, utilizando micofenolato, mofetil y prednisona a 1 miligramo por kilo peso, junto con el otro brazo que era comparación de corticoides. Ambos estudiaron pacientes adultos, 120 pacientes, en los cuales tenían un recuento de plaquetario menor a 30.000 y que necesitaban tratamiento. Se evidencia una mejoría en el recuento plaquetario en el brazo, en el cual se utilizó micofenolato mofetil, como se evidencia en esta curva a lo largo del día, con respuestas más sostenidas, en contraposición con el manejo de corticosteroides solamente. Entonces, es un estudio interesante que se hizo en estos pacientes. También se tienen estudios en los cuales se hizo eh, el uso de agonistas del receptor de trombopoyetina, ¿no? Con inmunosupresión, ¿no? En los cuales 31% perdón, 31 de estos pacientes, el 81% había sido ya esplenectomizado y se usó el trombopag o romiflozin en combinación con micofenolato mofetil, azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida, Everolimus, que no, me parece que solo se cuenta con ese inmunosupresor en Estados Unidos nada más, y que se evidenció que tenían estos pacientes una respuesta adecuada, con una mediana de duración a lo largo de 12 meses, con una respuesta completa, o global, perdón, en el 81% y una respuesta completa en el 61% de los pacientes. Muy interesantes estos estudios también que se dan, ¿no? Entonces, ya para terminar el algoritmo de decisión y manejo de los pacientes con el diagnóstico de PTI, primera línea corticosteroides, si tenemos paciente con hemorragia o con riesgo de sangrado importante, sangrado intracraneal, entre otros, obviamente teniendo recuento de plaquetas menor a 30.000 y se echa mano de corticoides, ¿no? Y inmunoglobulina humana en pacientes con sangrado importantes o riesgo de sangrado inminente o realización de procedimiento quirúrgico, etcétera, ¿no? En el caso de que tengamos fracaso, recaída del tratamiento, efectos adversos múltiples en este tipo de pacientes que no tengan una buena calidad de vida, podemos pasar a el uso de análogo receptor de trombopoyetina, ¿no? Rituximab, esplenectomía, entre otros. La esplenectomía es perfectamente válida en nuestro medio, al no contar de repente en algunos casos con rituximab, al no contar con análogos de receptor de trombopoyetina, se sigue utilizando, ¿no? Considerar en estos tratamientos al mismo tiempo erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? Siempre, de todas maneras, estudio de alguna coagulopatia, enfermedad autoinmune que pueda tener, valorar y ver el tema de comorbilidades en este tipo de pacientes, de edad avanzada, entre otros, ¿no? Y si estos pacientes no tienen una respuesta adecuada, un recuento menor a 30.000, a 20.000 de plaquetas con recaída mucho más severa, ya se puede ver la posibilidad de eh, usar tercera línea de tratamiento, ¿no? Ya, en este caso, en la tercera línea de tratamiento se utiliza mucho inmunomodulador, se utiliza mucho un inmunosupresor o terapias basadas incluso en quimioterapia. Entonces, es necesario tener mucho en cuenta esto en este tipo de pacientes. Si bien es cierto, esos estudios, esos eh, tratamientos han tenido diversos tipos de respuesta, pero pues se tendría que sugerir o se tendría que valorar la posibilidad de usar ese tipo de tratamiento en caso de pacientes que tengan mucha recaída y mucho efecto, mucho sangrado, ¿no? Básicamente es eso. ¿Cuándo transfundimos plaquetas? Eso es una pregunta muy importante, básicamente en tres ámbitos, porque básicamente en la emergencia
He visto en más de una oportunidad que pacientes con eh, PTI han sido transfundidos en dos, tres, sino más oportunidades, y en los cuales para el médico de emergencia, el médico general, el médico internista, incluso evidencia de que las plaquetas bajan cada vez más. Es obvio que si las plaquetas, si el sistema inmune no tolera las plaquetas propias del paciente, menos va a poder tolerar plaquetas transfundidas. En este caso, solamente transfusión de plaquetas en caso de sangrado activo, hematemesis, hemoptisis, sangrado que ponga en riesgo la vida del paciente. No, no una simple epistaxis, etcétera, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad, alguna colega me comentó en la emergencia, doctor, le he transfundido plaquetas, el paciente tenía 20.000 de plaquetas. ¿Y por qué le transfundió si, no si está estable? No hay epistaxis, me dice, ¿no? Entonces, en esos casos, pues no ameritaría simplemente un tapón, uso de ácido tranexámico, tal vez en infusión continua, ¿no? Entonces, tener la calma suficiente para el manejo de este tipo de pacientes. Obviamente, evitar agas, evitar AINES intramusculares, reposo absoluto, ¿ya? Transfusión de plaquetas, que como les dije, en los casos que les comenté, solamente eso, sospecha de sangre intracraneal, realización de algún procedimiento invasivo realmente necesario o sangrado que ponga en riesgo la vida del paciente. Eh, para procedimientos invasivos, recomendaciones generales, procedimientos, paciente que tenga necesidad de UCBC, qué sé yo, pacientes arriba de 50.000 de plaquetas, absolutamente seguro, se le puede hacer procedimientos. Una cirugía, que sea una esplenectomía, con que tenga 80.000 de plaquetas, puede pasar el paciente a sala. Y cirugía neuroquirúrgica, una cirugía ocular, que son pues cirugías más delicadas que tenga, con que tenga 100.000 de plaquetas, el paciente puede ser intervenido. Otras opciones, como les comentaba, tercera línea de tratamiento, pacientes muy complejos de tratar con recaídas que son limitantes para su calidad de vida, uso de micofenolato. Experiencia con micofenolato es relativamente buena, con menores efectos adversos en contraposición, por ejemplo, con el danazol. Pacientes, mujeres que han utilizado danazol, lamentablemente efectos virilizantes, o cambios hormonales, un problema, no recomendaría uso de danazol en estos pacientes. En pacientes varones, pues obviamente riesgo de que a la larga, si tienen exposición continua a danazol, riesgo de eh, cáncer prostático, ¿ya? Y obviamente con la ciclofosfamida también una relativa buena experiencia. Generalmente se recomienda ciclofosfamida a razón de 100 miligramos día. Se puede dar ciclofosfamida vía oral en estos pacientes, incluso después de haber sido tratados hospitalariamente, a 50 miligramos cada 12 horas vía oral, junto con el uso concomitante de micofenolato o, en todo caso, también incluso hay estudios en los cuales se ha utilizado pulsos de corticoides, en este caso de dexametasona, con uso concomitante de ciclofosfamida. Ciclofosfamida 100 miligramos día, repartidas en dos dosis, y dexametasona, pulsos cada 2 semanas o cada 15 días. Vincristina, los efectos básicamente en cuanto al uso para el tema de la neutropenia, ¿no? Marcada en estos pacientes. Hay que administrarlo con mucha cautela, idealmente en contexto de paciente hospitalizado y dosis máxima entre 1,5, no más de 2 miligramos en este tipo de pacientes. Entonces, básicamente, como les comentaba, ¿no? Ciclofosfamida, ciclosporina también, relativamente buenos resultados. Hay algunas terapias combinadas como el uso de ciclofosfamida con mifenolato, ciclofosfamida eh, con el uso de micofenolato también, ¿no? Y corticoide también, ¿no? Terapias dobles, triples con resultados variables. Eso es básicamente todo en cuanto al manejo diagnóstico de la trombocitopenia autoinmune. Estaré atento ante cualquier duda que puedan tener, sugerencia tal vez, y estaría atento también para cualquier
referencia o cualquier manejo conjunto que podamos hacer con los colegas. Muchas gracias, que tengan un feliz viernes y un buen fin de semana. Agradecemos la excelente participación del doctor y también los invitamos a ustedes a revisar la grabación en el YouTube institucional para reforzar sobre este tema tan importante. Gracias, doctor, y gracias a todos los que participaron. Buenas tardes. Pues ya estamos despidiendo. Pero, Ya, ya. claro. Buen día, dice, muchas gracias por la invitación. Buen día con todos. Mm, Ajá. A ver, ¿alguna pregunta que podamos resolver? Buenos días, un saludo. Buenos días, doctor. Ahí está, la tomamos en el dengue, pues. Sí, ok. Pregunta si la trombocitopenia en el dengue puede ser considerado como autoinmune y cómo manejar la trombocitopenia severa, ¿no? En gran parte de estos pacientes, básicamente es el manejo de el soporte que tiene el paciente, ¿no? Eh, soporte transfusional. Casos en los cuales haya persistido la trombocitopenia, sí, podríamos considerarla como una trombocitopenia secundaria en relación a una posible autoinmunidad que haya quedado, en el cual sí podríamos ver la posibilidad de manejar ya con terapia corticoide, ¿no? Pero en el contexto de dengue, básicamente soporte transfusional y obviamente también ver el contexto del paciente con la estabilización de los recuentos plaquetarios, ¿no? También preguntan si los pulsos de metilprednisolona, qué complicaciones puede tener, como les comentaba, ¿no? Cambios en el hábito alimenticio del paciente, las hiperglucemias que tienen los pacientes, necrosis asépticas en casos extremos, eh, pacientes que no tenían ni siquiera diagnóstico de diabetes, pues obviamente a lo largo del tiempo pues se desencadena diabetes secundaria, el uso de corticoterapia, lamentablemente cambios en el comportamiento, ¿no? Es pacientes que hacen, incluso he tenido la oportunidad de hacer interconsultas a psiquiatría por el uso de corticoterapia, en los cuales obviamente es meritorio bajar rápidamente o desescalar la dosis de corticoide cuando haya una respuesta adecuada. Em, eh, si preguntan si con plaquetas de 60.000 supongo, no hay riesgo de sangrado, pero si hay un golpe, ¿no? Obviamente traumatismos, ¿no? Obviamente dependiendo del grado de traumatismo que tenga el paciente. Eh, a ver, esto es relativo, ¿no? Se considera, obviamente, plaquetas seguras, por decirlo así, un recuento plaquetario seguro en 50.000, 30.000 de plaquetas para arriba. Pero obviamente eso es en el contexto de pacientes que no tengan, digamos, contacto importante. A un paciente que es boxeador, no voy a estar tan tranquilo teniendo un recuento plaquetario en 50.000 o 60.000. Obviamente en este caso hay que limitar el ejercicio físico, mucho contacto, ¿no? Entonces eso hay que tener muy importante en cuenta. Preguntan si la PTI en el diagnóstico, el manejo de gestantes, ¿se puede dar también tratamiento corticoide? Sí, se puede dar también tratamiento corticoide en este tipo de pacientes. Es de primera línea también el manejo. Y también se evidencia de que también puede haber paso de anticuerpos antiplaquetarios también al recién nacido, así que hay que tener mucho en cuenta eso. Generalmente es transitorio la trombocitopenia ya en el caso del recién nacido, pero también se puede echar mano de corticoterapia en el neonato. Básicamente digamos, esas serían la absolución de algunas de sus inquietudes y de todas maneras estaré a disposición de todos ustedes. Recordemos que el Hospital Regional Cusco es un hospital de referencia a nivel de Cusco y de parte de la macrorregión sur. Pacientes que he visto que son de Puno, pacientes que son de Abancay, obviamente con toda la predisposición y la coordinación pueden ser referidos. Eh, y nada, simplemente un saludo a todos los oyentes y estaré siempre con toda la predisposición para poder ayudarlos. Muchas gracias.
Ahora sí, agradecemos al doctor y lo invitamos para continuar en una siguiente exposición tan importante. Gracias a todos. Buenas tardes. Buen fin de semana, hasta luego. Ay, linda. Todos están más preocupados en la euro.